Hacer una introducción previo para poder entender la teoría crítica. Vamos a hacer varios videos, así que no se asusten, que es más que todo compleja de captar, pero una vez que se capta es muy sencillo. Para entender la teoría crítica, primero tenemos que ver qué es lo que critica la teoría crítica, valga la redundancia. Es decir, se llama teoría crítica porque está criticando a otras escuelas que son clásicas en el derecho, como es el justnaturalismo y el positivismo. Por ello que me parece fundamental poder entender de dónde viene, de dónde surge el puntapié inicial en la cual difiere la teoría crítica. Es por ello que establecemos en el método científico, esto es muy burdo, ¿no? Pero es para que lo entiendan cualquier persona. Uno, cuando quiere entender algo, cuando quiere saber cómo algo funciona, uno es el sujeto, dos, utiliza un método, y tres, hay un objeto que observa. El sujeto, lógicamente cualquier cosa, cuando uno quiere, por ejemplo, cómo funciona o cómo son las reglas de un juego de mesa, yo me pongo a leer las instrucciones y yo soy el sujeto, y por medio de un método de lectura que sería empírico, ¿no? Porque las palabras existen en el mundo sensible porque las veo, comprendo, es decir, luego de esa aplicación del método empírico de ver, proceso dichas palabras y comprendo el objeto que sería el juego, ¿no? Científicamente es muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, nosotros tenemos que el justnaturalismo comprende que el sujeto es neutral, neutro yo pongo, ¿está? ¿Neutro qué significa? Que va a venir una persona asiática, una persona afroamericana o negra, un hispano, un anglosajón, y van a ver el mismo objeto, es decir, no va a variar su observación por la raza que sea, por la ideología que sea. Es decir, podríamos hablar de, por ejemplo, en nuestro país, qué sé yo, un peronista, un radical, un socialista, un anarquista, etc. Todos, independientemente de su ideología, van a interpretar con neutralidad el objeto. Por supuesto, tiene un método científico, ya sea, como sabemos, uno racional, es decir, solamente por medio del pensamiento, u otro empírico, ya sea solamente por medio de la vista, el oído, el tacto, es decir, todo lo sensible. Y dicen estas dos escuelas que el sujeto, al ser neutral, siempre va a contemplar el mismo objeto, es decir, su neutralidad concibe de que aplicando dicho método a un objeto, las dos personas, independientemente de su raza, su ideología, su nacionalidad, etcétera, etcétera, su edad, su sexo, van a interpretar o van a comprender el mismo objeto. Esto se da mucho en las ciencias naturales, ¿está? ¿Por qué? Porque el objeto es un objeto, como ya habíamos hablado en otros aspectos de las diferentes escuelas, es un objeto inanimado, es decir, no tiene conciencia, no tiene voluntad, es una cosa. Entonces, cuando yo veo una piedra, por más que venga un comunista, venga un liberal, venga un peronista, venga un radical, un anarquista, todos vamos a ver, es decir, por medio empírico de la vista, vamos a ver a una piedra. A alguno le parecerá más grande, otro más chica, pero todos vamos a estar coincidiendo en el mismo objeto. Es por ello que concebimos de que el justnaturalismo, juntamente con el positivismo, lo que los une es que ambos conciben al sujeto como algo neutral, es decir, como que dicho objeto, utilizando diferentes métodos, va a siempre ser observado, va a ser siempre el mismo resultado de qué es lo que va a observar el sujeto, independientemente de su ideología, raza, etc. Por ello, el método, por ejemplo, el justnaturalista utiliza el racional, el positivista, como dijimos, el empírico, y difieren en los objetos, ¿no? El justnaturalista va a buscar la búsqueda del derecho natural, los valores de justicia, etc. El objeto del positivismo va a ser la norma jurídica y, secundariamente, el ordenamiento jurídico, que forma parte de todo ese universo normativo. ¿Qué es lo que difiere la escuela crítica? Que dice y establece que dentro de la ciencia jurídica, este objeto no es un objeto inanimado,
sino que es una práctica social. Es decir, cuando la teoría crítica cambia el objeto a que observa y dice que es una práctica social, ustedes pensarán, ¿qué es una práctica social? Bueno, una práctica social comprende, cuando hablamos de sociedad, comprende a como mínimo dos individuos, es decir, dos seres que razonan, que tienen voluntad. Entonces, ya estas escuelas que comprenden al sujeto neutral no nos sirve. ¿Por qué? Porque ya no estamos viendo un objeto inanimado, estamos viendo dos objetos como mínimo animados y las relaciones entre ellos. ¿Eso qué implica? También dice la teoría crítica. Que ya no tan solo estudio el método y el objeto, sino tengo que estudiar también al sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto también está implícitamente comprendido en el objeto. Es decir, cuando yo trato de investigar las prácticas sociales como objeto de derecho, dentro de esas prácticas sociales está inmerso el mismo sujeto que la está viendo. Es por eso la complejidad de la teoría crítica. Es verdaderamente un cambio copernicano, primero en la neutralidad del sujeto, y por lo tanto uno de los primeros rasgos de la teoría crítica, que ya ustedes lo sacaron, es más subjetivista, es decir, comprende al sujeto como un elemento de la variable de toda esta ecuación con respecto a estas dos. Pero dentro de esa subjetividad empiezan a desprenderse otros rasgos que son muy importantes y a veces difíciles de entender. Y ahí depende su complejidad. ¿Por qué? Porque el sujeto no es un pedazo de piedra que está hecha de silicio, etcétera, etcétera. El sujeto es una persona no biológicamente hecha de carne, hueso, capilares, sangre, etcétera, pero también neuronalmente tiene otras capacidades, es decir, piensa, decide en base a sus decisiones, tiene ciertas concepciones de la voluntad, tiene ciertas concepciones de lo que debe ser el mundo, de cómo debe ser el mundo, tiene ciertas concepciones de lo que es bueno y lo que es malo, más allá de que a veces uno pueda coincidir o no. Entonces, este sujeto varía mucho cuando ve a este objeto, independientemente del método. Sin embargo, la teoría crítica va a tomar un método empírico. ¿Por qué? Porque las prácticas sociales las veo en el mundo sensible, no lo veo en la idealización o racionalidad. Este es un ejemplo muy tosco, ¿no? Pero vamos a suponer un piquete. Un piquete es una práctica social, por supuesto. Yo soy jurista, abogado, juez o lo que sea. Utilizo el método empírico dentro de la teoría crítica. Observo el piquete, cómo se desarrolla, etc. Cuando el juez, el abogado, el jurista sea más conservador, va a decir, no, está bien, las personas tienen que reclamar, pero tienen que reclamar de cierta forma, no pueden cortar una calle. ¿Está? Entonces lo va a interpretar, más allá de que estemos de acuerdo o en desacuerdo, ¿está? Lo va a interpretar de una forma a la valoración jurídica del objeto. Puede venir una persona mucho más, no sé si de izquierda, pero mucho más progresista, como ahora se suele hablar, y va a decir, no, tiene que prevalecer la puja, la lucha del derecho de las personas, independientemente de que corten las calles. Es decir, es más importante poner en la palestra la problemática, la violación de sus derechos, que la libre circulación en una calle determinada, estamos hablando. Por lo tanto, va a tener otra valoración de esa práctica social desde el punto de vista jurídico. Es decir, uno, si bien no tal vez la condene, pero sí la restrinja, otro va a dejar que proceda de forma sin ningún tipo de limitaciones. Es por ello que, bueno, acá hago una repetición, cuando comprendo al sujeto neutro, comprendo al sujeto sin ideología, independientemente de cultura. Esto es lo que entienden estas dos escuelas, ¿está? La escuela crítica comprende que el sujeto está cargado de ideología, de todos estos aspectos que van a traer y van a caracterizar, valga la redundancia, la teoría crítica. Entonces, por eso tenemos que la teoría crítica es subjetiva, porque comprende al sujeto dentro de esta ecuación, a diferencia de las otras que lo comprendían como algo neutral. Y dentro del sujeto, como el sujeto nuevamente comprende todos los ámbitos que que ha comprendido la ciencia,
es compleja. ¿Por qué? Porque tiene multidisciplinariedades que comprenden al sujeto. La medicina, la economía, bueno, cultura, etc. Dentro del sujeto también tenemos una carga ideológica, una carga política dentro de la ideológica, y entonces la teoría crítica empieza a traer a la palestra algo que ya los filósofos de mediados del siglo XX habían empezado a entender o a investigar, que es el ámbito político dentro de la filosofía y más específicamente el ámbito político dentro del ámbito del derecho. Bueno, vamos a acordar.